La lluvia caía sin compasión sobre las calles desiertas de Madrid, formando charcos que reflejaban la luz de las farolas difusas. El viento soplaba fuerte, arrastrando hojas y basura por los callejones oscuros. En una de esas noches tormentosas, Marcos, un joven policía con apenas un año de experiencia, patrullaba su sector con el rostro cansado pero decidido. La soledad de la noche y el constante repiqueteo de la lluvia sobre el techo de su coche le hacían sentir que el tiempo se había detenido. Mientras conducía lentamente por una calle secundaria, algo llamó su atención. Era un llanto débil y agudo que se alzaba por encima del estruendo de la tormenta. Al principio, pensó que podría ser un gato perdido, pero a medida que se acercaba, el sonido se tornó más humano, más desesperado. Marcos detuvo el vehículo y salió a investigar, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sigilosamente, se adentró en un callejón oscuro, iluminado solo por la luz tenue de una farola parpadeante. Las sombras danzaban a su alrededor, proyectando formas inquietantes en las paredes sucias. El llanto se intensificó, y Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se acercó al origen del sonido y, al girar una esquina, se encontró con una escena desgarradora. En el suelo, entre montones de basura y desperdicios, había un pequeño bulto cubierto con cobertores rasgados. «¡Dios mío!», exclamó, dejando escapar un susurro lleno de incredulidad. Agachándose, se acercó lentamente, sintiendo como la angustia le apretaba el corazón. Al descubrir el bulto, se dio cuenta de que era un bebé, un pequeño que no debía tener más de unos pocos días. Sus ojos, abiertos y asustados, miraban al mundo con una mezcla de confusión y miedo. Marcos sintió que su estómago se revolvía al comprender la magnitud del abandono. No podía dejarlo allí, no podía permitir que ese pequeño ser sufriera más. «Sí, tranquilo, pequeño», murmuró, mientras envolvía al bebé en sus brazos. El llanto del niño se fue apagando poco a poco, como si entendiera que había encontrado un refugio. Marcos sintió una oleada de calidez en su pecho, como si el destino le hubiera encomendado una misión. Decidido, se levantó y comenzó a caminar rápidamente hacia su coche, sintiendo la lluvia mojar su uniforme, pero ignorándola. Su mente estaba centrada en una sola cuestión: tenía que llevar a ese bebé a un lugar seguro. Al llegar a la comisaría, el ambiente era diferente al que había encontrado en la calle. Dentro, un aire de burocracia y rutina se respiraba, con policías hablando en murmullos y teléfonos sonando incesantemente. Marcos entró con el bebé en brazos, ignorando las miradas curiosas que se dirigían a él. Se acercó a la mesa de recepción, donde una oficial lo miró con sorpresa. «¿Qué has traído, Marcos?», preguntó, frunciendo el ceño al ver al niño envuelto en mantas. «Lo encontré en un callejón», respondió, su voz firme pero cargada de emoción. «Está abandonado. Necesitamos ayuda». La oficial hizo un gesto hacia el teléfono, pero Marcos se apresuró a hablar antes de que pudiera hacer la llamada. «No quiero que lo envíen a un orfanato. No puedo dejar que eso suceda». Su tono era decidido, casi desafiante. Sabía que las normas estaban en contra de sus deseos, pero el instinto paternal que había despertado en él no podía ser ignorado. La oficial lo miró con escepticismo, y su mirada se desvió hacia el bebé. Algo en su expresión cambió. Tal vez fue la fragilidad del pequeño, o tal vez la desesperación en los ojos de Marcos. Después de un breve silencio, suspiró. «De acuerdo, pero tendrás que llenar un montón de formularios y pasar por todas las verificaciones. No será fácil». Marcos asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que el camino no sería sencillo, pero estaba decidido a luchar por el futuro de esa niña. Le dio un nombre en su mente, uno que resonaba con esperanza: Sofía. La joven que había rescatado de la oscuridad. Las horas siguientes fueron un torbellino de papeleo, procedimientos y más preguntas de las que podría haber imaginado. A cada momento, Marcos se preguntaba si había hecho lo correcto. Pero cada vez que miraba al pequeño rostro de Sofía, dormida en su regazo, la respuesta se volvía más clara. No podía dejarla ir. No podía permitir que su inocencia fuera arrastrada por la burocracia fría y distante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los trámites estaban completos. La oficial, visiblemente cansada, le entregó un documento que le otorgaba la custodia temporal de la bebé. Marcos sintió un peso levantarse de sus hombros, aunque sabía que esto era solo el comienzo de una larga batalla. «Gracias», dijo, mirando a la oficial a los ojos. «Haré todo lo posible para cuidar de ella».
Solo recuerda que no es un juego, Marcos. La vida de esta niña está en tus manos. Su tono era serio, pero había un destello de comprensión en su mirada. Marcos asintió, sintiendo la gravedad de sus palabras. Con Sofía en brazos, salió de la comisaría, sintiendo la lluvia más ligera, como si el cielo también compartiera su alivio. El futuro era incierto, pero una cosa era segura. No permitiría que nadie le hiciera daño a su hija. En los días que siguieron, Marcos se dedicó a cuidar de Sofía con todo su ser. La vida en su pequeño apartamento se transformó. Las risas de la niña, sus primeras sonrisas y sus pequeños balbuceos llenaron los rincones vacíos de su hogar. A cada instante, Marcos se daba cuenta de que la conexión entre ellos crecía. No eran solo un policía y un bebé, eran familia. Todo lo que había querido en su vida, el sentido de pertenencia, lo había encontrado en esa pequeña criatura. Sin embargo, en el fondo de su mente, la preocupación no desaparecía. Sabía que el mundo era un lugar complicado, lleno de sombras y peligros. Había tomado una decisión impulsiva y, aunque lo hacía por amor, no podía ignorar que había un precio que pagar. La burocracia del sistema podría volver a separarlos, y eso lo aterraba. Una noche, mientras sostenía a Sofía en sus brazos, mirando cómo dormía plácidamente, Marcos se preguntó si había tomado la decisión correcta. A pesar de todo, sabía que había algo especial en esa pequeña, algo que lo atraía y lo conectaba de una manera que no podía explicar. Tenía que protegerla, a toda costa. Mientras la lluvia caía de nuevo, sus pensamientos se oscurecieron. A menudo se preguntaba quién había abandonado a esa niña y por qué. ¿Qué demonios había llevado a una madre a dejar a su hija en la basura? Estas preguntas lo atormentaban, pero también lo impulsaban a ser un mejor padre. Si había algo que podía hacer por Sofía, era darle la vida que merecía. En esa noche tormentosa, Marcos se hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo posible para proteger a Sofía y descubrir la verdad detrás de su abandono. No importaba cuántos obstáculos tuviera que enfrentar, no podía permitir que su pasado lo detuviera. Estaba decidido a luchar por su futuro, y en ese compromiso, encontró la fuerza que nunca supo que tenía. La lluvia caía con fuerza sobre Madrid, creando un ambiente opresivo y melancólico. Marcos, ahora un detective respetado, se encontraba en su oficina revisando informes, pero su mente vagaba hacia recuerdos que nunca parecían desvanecerse. Había pasado más de un cuarto de siglo desde aquella tormentosa noche en que encontró a Sofía, y a pesar de todos los logros en su carrera, el peso del pasado lo seguía atormentando. Las imágenes del bebé abandonado, envuelto en mantas sucias y rodeado de desechos, se proyectaban en su mente como si hubieran ocurrido el día anterior. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en la oscuridad y la tormenta arremetía, Marcos se sintió atrapado en un mar de culpa y preocupación. ¿Qué habrá sido de ella?, se preguntó en voz alta, sin esperar respuesta. Su oficina estaba desordenada, llena de papeles y fotos de casos sin resolver. Pero lo que más le pesaba era la incertidumbre sobre la vida de Sofía. Había hecho todo lo posible para darle un hogar, pero había algo en su mirada que a veces lo hacía sentir que no había sido suficiente. De repente, su teléfono sonó, rompiendo el silencio de la sala. La pantalla mostraba un número desconocido. Con un leve temblor en las manos, respondió. «¿Detective Marcos?». La voz del otro lado era profunda y distorsionada, como si el interlocutor estuviera tratando de ocultar su identidad. «Necesito que me escuches con atención. Tu hija está en problemas». Marcos sintió que el corazón le fallaba por un momento. «¿Quién es? ¿De qué hablas?», preguntó, intentando mantener la calma. La voz continuó, implacable y fría. «Sofía está involucrada en una red de tráfico de drogas. Te lo digo porque ella corre un grave peligro. Si no actúas pronto, podría ser demasiado tarde». Las palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. «No puede ser. Sofía no haría algo así», exclamó, sintiendo la desesperación apoderarse de él. Pero la voz no se inmutó. «Crees que la conoces, pero no sabes nada. Está rodeada de personas que la manipulan. Tienes que encontrarla antes que ellos». La línea se cortó abruptamente. Marco se quedó mirando el teléfono, aturdido. La habitación giraba a su alrededor mientras su mente trataba de procesar la información. «No puede ser», murmuró, sintiendo una mezcla de miedo y furia. La idea de que Sofía estuviera involucrada en algo tan oscuro era insoportable. Se levantó de su silla, decidido a encontrarla. En cuestión de minutos, se encontraba conduciendo por las calles de Madrid,
el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas como si el cielo mismo llorara su angustia. Sabía que tenía que actuar rápido, pero su mente estaba en caos. ¿Dónde podría estar?, pensó, recordando las palabras de la voz anónima. Finalmente, tras lo que parecieron horas, llegó a un club nocturno en un barrio peligroso de la ciudad. Las luces de neón parpadeaban de manera inquietante, y el ambiente era denso con música pulsante y risas nerviosas. Marcos se sintió fuera de lugar, como si el aire mismo estuviera impregnado de peligro. A pesar de eso, su determinación lo empujó hacia adelante. Al entrar, sus ojos se adaptaron a la penumbra. La multitud era un mar de rostros desconocidos, pero no tardó en identificar a Sofía. Estaba en la barra, visiblemente nerviosa, con un trago en la mano y la mirada perdida. Al verla, un torrente de emociones lo invadió. Amor, preocupación y un deseo feroz de protegerla. «Sofía», gritó, acercándose a ella. La joven se giró, y sus ojos se encontraron. Por un instante, el ruido del club desapareció y solo existió su mirada. Pero pronto, la preocupación se apoderó de su rostro. «Marcos, no deberías estar aquí», dijo con un hilo de voz, mirando a su alrededor como si temiera que alguien la escuchara. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí?» «Esto no es seguro», respondió él, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Ella bajó la mirada, y por un instante, Marcos vio la fragilidad en su expresión. «No es lo que parece», comenzó, pero la interrupción de un grupo de hombres que se acercaban a ellos rompió el momento. «¿Qué haces aquí, chica?», uno de ellos preguntó, con una actitud amenazante. Marcos se colocó entre Sofía y el grupo, sintiendo como la tensión aumentaba en el aire. «Déjala en paz», respondió con firmeza, mostrando su placa. «Soy policía, y no estoy aquí para jugar». Los hombres intercambiaron miradas de desdén, pero uno de ellos, el más alto, se rió. «¿Policía? ¿Y qué? Aquí no tienes jurisdicción, amigo. Este es nuestro territorio». La situación se volvió peligrosa, y Marco sintió que cada segundo contaba. «Sofía, ven conmigo», exigió, extendiendo la mano hacia ella. Pero la joven parecía paralizada, atrapada entre el miedo y el deseo de escapar. «No puedo, Marcos. Ellos me obligan a trabajar para ellos. No puedo salir de aquí», confesó, sus ojos llenos de lágrimas. «No te dejaré aquí», gritó él, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. La presión del momento era indescriptible, y Marcos sabía que no podía perder más tiempo. Con un movimiento rápido, tomó la mano de Sofía y la arrastró hacia la salida, sintiendo que el peligro los seguía de cerca. Mientras corrían hacia la puerta, pudo escuchar los gritos de los hombres detrás de ellos y el sonido de pasos apresurados. «Deténganse», gritó una voz desde la oscuridad, pero no se detuvieron. La adrenalina corría por sus venas mientras empujaban la puerta y salían al aire frío de la noche. Una vez afuera, Marcos respiró hondo, sintiendo el alivio de estar lejos de la amenaza inmediata. «¿Por qué no me dijiste lo que estaba pasando, Sofía?», preguntó, su tono mezcla de preocupación y frustración. «Te lo dije, no puedo salir de esto». «Estaba atrapada», respondió ella, su voz temblando. Marcos la miró a los ojos, buscando respuestas. «No estás sola en esto. Voy a ayudarte, pero necesito que confíes en mí», dijo, tratando de infundirle esperanza. Ella asintió lentamente, aunque el miedo aún brillaba en su mirada. Ambos sabían que el camino por delante sería peligroso, pero Marcos estaba decidido a proteger a Sofía a toda costa. La conexión que tenían, forjada en el pasado, se había vuelto aún más fuerte en ese instante. «Vamos, tenemos que encontrar un lugar seguro», dijo él, mientras el eco de la música y las voces del club se desvanecían en la distancia. La lluvia caía con fuerza sobre el tejado del pequeño refugio que Marcos había encontrado para hablar con Sofía. Era un lugar discreto, alejado de las miradas curiosas y las calles bulliciosas de Madrid. Las paredes estaban cubiertas de un viejo papel pintado, descolorido por la humedad, pero para ambos, ese pequeño espacio representaba un momento de seguridad en medio del caos. Marcos miró a Sofía, que estaba sentada en el borde de una desvencijada silla. Su expresión reflejaba una mezcla de miedo y determinación. «No sé por dónde empezar», dijo Sofía, jugando nerviosamente con los hilos sueltos de su abrigo. Su voz temblaba, pero había una chispa de valentía en sus ojos oscuros. Marcos cruzó los brazos,
sintiendo que el peso de sus años de experiencia como detective lo preparaba para este momento. Había pasado tanto tiempo desde que había encontrado a Sofía en aquel callejón, y ahora, aquí estaba, intentando desenredar la historia de su vida. «Tómate tu tiempo», respondió Marcos, su tono suave y comprensivo. «Estoy aquí para ayudarte. No estás sola en esto». Sofía respiró hondo, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió, su mirada se centró en él, como si estuviera buscando el apoyo que necesitaba para enfrentar su verdad. «La organización», comenzó, su voz apenas un susurro. «Me atraparon cuando tenía 17 años. Al principio, pensé que era solo un trabajo normal. Me ofrecieron una buena paga. Y yo necesitaba el dinero. Pero todo cambió rápido». Marco se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente. Las palabras de Sofía eran como un rompecabezas que necesitaba ser ensamblado, pieza por pieza. «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó, su mente comenzando a conectar los puntos. «Me hicieron vender drogas en algunas fiestas. Al principio, solo era un mensajero, pero luego me forzaron a hacer cosas que no quiero recordar». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente se las secó con el dorso de la mano. «Me amenazaron, Marcos. Dijeran que si no cumplía, me harían daño a mí o a la gente que amo». Marcos sintió una ola de furia y tristeza al escuchar su relato. Recordaba a la niña inocente que había encontrado, y ahora veía a una mujer atrapada en un mundo que la había consumido. Su instinto protector se encendió, y supo que tenía que actuar rápidamente. «No tienes que volver a eso, Sofía. Estoy aquí para ayudarte a salir de esta situación», le aseguró Marcos, su voz firme. «Vamos a desmantelar esta organización. Pero necesito que me digas todo lo que sabes». Sofía asintió, sintiendo que la esperanza comenzaba a brotar en su interior. Con un profundo suspiro, comenzó a relatarle más sobre los miembros de la banda, sus reuniones y sus operaciones. Cada palabra que pronunciaba era un paso hacia la libertad, pero al mismo tiempo, cada confesión parecía abrir viejas heridas. «Tienen conexiones con un tipo llamado el Lobo. Es el líder. Todos le temen», dijo Sofía, temblando al pronunciar el nombre. «No sé cómo, pero parece que tiene información sobre mí». Marcos frunció el ceño. El Lobo era un nombre que sonaba familiar. Lo había escuchado en sus días de patrullaje. Era un criminal astuto, conocido por sus métodos brutales y su capacidad para evadir la ley. «¿Qué más?», preguntó Marcos, ansioso por obtener más detalles. «Hay un lugar». Sofía vaciló, como si recordarle doliera. «Un club en el centro, donde hacen las transacciones. La gente entra y sale sin mirar atrás. Allí, todos se sienten seguros, pero es una trampa. Si entras, no siempre sales». Marcos asintió, tomando nota mental de esa información. Sabía que tenía que actuar con cuidado. La policía no podía hacer una redada sin pruebas concretas, y, a la vez, tenía que proteger a Sofía a toda costa. «Vamos a necesitar un plan», dijo finalmente, su mente trabajando a toda velocidad. «Necesitamos pruebas y testigos. ¿Hay alguien que pueda ayudarte a identificar a los miembros de esta organización?». Sofía lo miró, su rostro una mezcla de incertidumbre y miedo. «Hay una chica, Ana. Ella está en la banda, pero no es como los demás. Ella solo fue arrastrada a esto. Tal vez pueda ayudarnos, pero no puedo garantizar su seguridad». Marcos se sintió impulsado a actuar. No podía esperar. Tenía que encontrar a Ana y asegurar su protección, así como la de Sofía. «Entonces, eso haremos. Vamos a buscar a Ana», decidió, levantándose de su asiento. «Pero primero, necesitamos asegurarnos de que no haya ojos en nosotros». Sofía asintió, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir por sus venas. Era un momento de acción, y aunque el miedo seguía acechando, había una chispa de esperanza que hacía tiempo no sentía. Mientras ambos se dirigían hacia la salida, Marcos no pudo evitar preguntarse qué más descubriría sobre el pasado de Sofía. La conexión entre su vida y la red criminal se hacía cada vez más evidente, y sabía que el tiempo apremiaba. Poco después, se encontraron en un pequeño café al otro lado de la calle. El lugar era acogedor, con paredes de ladrillo expuesto y luces tenues. Sin embargo, para Marcos, era un campo de batalla. Decidió que era el momento de profundizar en la investigación mientras esperaban a Ana. «Sofía, necesitamos que me cuentes todo lo que recuerdas sobre la noche en que te abandonaron». Marcó el tono de su voz para que no pareciera una interrogación, sino más bien una petición de confianza.
Sofía se quedó en silencio por un momento, como si el recuerdo la transportara a un lugar doloroso. Esa noche estaba muy oscuro. Tenía frío y hambre. Solo podía escuchar la lluvia y el sonido de mi llanto. Mi madre, ella estaba allí, pero no sé por qué me dejó. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y Marco sintió un profundo dolor por ella. Solo recuerdo su silueta, y luego, nada. Marco sintió un nudo en el estómago. Sabía que las respuestas que buscaban estaban más allá de lo que Sofía podía recordar. La conexión con el pasado era un laberinto que necesitaba ser explorado. No te preocupes por eso ahora. Lo importante es que estás aquí y que vamos a salir de esto, juntos, le dijo, intentando infundirle coraje. En ese momento, un sonido familiar interrumpió su conversación. La puerta del café se abrió y una joven con el cabello recogido y una chaqueta de cuero entró. Su mirada se movió rápidamente por el lugar, buscando. ¿Ana?, preguntó Marcos al reconocerla. La joven asintió, acercándose con cautela. ¿Sofía?, dijo, al ver a su amiga. ¿Estás bien? No del todo, pero estoy a salvo por ahora, respondió Sofía, aliviada de ver a su amiga. Marcos observó el intercambio entre las dos, sintiendo que, quizás, por fin estaban un paso más cerca de desmantelar la red criminal que había atrapado a Sofía. Sin embargo, el camino por delante estaba lleno de peligros, y sabía que tenían que actuar con rapidez. Ana, necesitamos hablar, dijo Marcos, atrayendo la atención de ambas. Hay algo muy serio en juego. La lluvia caía con fuerza sobre Madrid, creando un ambiente sombrío que parecía reflejar los pensamientos de Marcos. Mientras se adentraba en la investigación, el peso de las decisiones pasadas se cernía sobre él como una sombra. Había encontrado a Sofía, la niña que había rescatado de la basura, pero la vida que había construido para ella estaba a punto de desmoronarse. La llamada anónima que había recibido resonaba en su mente, y la urgencia de actuar lo llevaba a un punto de no retorno. Marco se sentó en su escritorio, rodeado de fotografías y documentos sobre la red criminal que había comenzado a desentrañar. Había descubierto que la organización estaba liderada por un viejo conocido, Javier el Lobo, un criminal que había sido arrestado años atrás, pero que había regresado con una fuerza renovada y una ambición desmedida. El Lobo no solo había logrado eludir la justicia, sino que había construido un imperio delictivo que se extendía por toda la ciudad. Esto no puede estar pasando, murmuró Marcos para sí mismo, sus manos cerrándose en un puño sobre la mesa. No voy a dejar que te atrapen otra vez, Sofía. Con determinación, se levantó y salió de su oficina, decidido a proteger a la única familia que había conocido. La noche siguiente, Marcos y Sofía se encontraron en un café discreto, un lugar donde podrían hablar sin ser escuchados. Marcos observó los ojos de Sofía, que brillaban con una mezcla de miedo y resiliencia. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó Marcos, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sofía asintió lentamente. No tengo otra opción. Necesito saber la verdad, y si eso significa enfrentar a mi madre, lo haré. Lo haremos juntos, prometió Marcos, sintiendo una oleada de protección hacia ella. No dejaré que te lastimen. La conversación se tornó seria mientras discutían su plan para infiltrarse en una reunión de la banda. Marcos había conseguido información sobre un encuentro que se llevaría a cabo en un almacén abandonado, un lugar donde se realizaban intercambios peligrosos y se forjaban alianzas. La idea de enfrentar a la organización era aterradora, pero Marcos sabía que era necesario. El día de la reunión, una neblina densa cubría la ciudad, creando un ambiente propicio para la clandestinidad. Marcos y Sofía llegaron al almacén, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. Con una mirada intercambiada, ambos supieron que no había vuelta atrás. «Recuerda lo que hablamos», susurró Marcos mientras se acercaban a la entrada. «Tú eres más fuerte de lo que crees». Sofía respiró hondo y asintió, dejando que la confianza de Marcos la envolviera. A medida que entraban, el bullicio de las voces y el ruido del tráfico de drogas llenaban el aire. Las sombras de los hombres y mujeres que se movían rápidamente por el lugar se entrelazaban, creando un ambiente tenso y peligroso. Marcos observó a su alrededor, buscando a El Lobo. En la penumbra, vio a un grupo de hombres reunidos en una mesa, y entre ellos, con una presencia que atraía la atención de todos, estaba él. Vestía un traje negro que le daba un aire de autoridad, y sus ojos brillaban con una malicia que hacía que Marcos sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «Ahí está», dijo Marcos en voz baja a Sofía. «Ese es el Lobo».
Sofía miró hacia la mesa. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer a uno de los hombres. «Es él», murmuró, su voz temblando. «Es el que me obligó a entrar en esto». Marcos sintió que el aire se volvía denso. «Mantente cerca de mí», le advirtió mientras se adentraban más en el lugar. La tensión era palpable, y cada paso que daban parecía resonar en sus oídos. A medida que se acercaban a la mesa, Sofía se detuvo en seco. «Marcos, espera», dijo, su voz apenas un susurro. «Tengo que hablar con él». «¿Estás segura?» «No sabemos cómo reaccionará», respondió Marcos, preocupado. «Necesito cerrar este capítulo», insistió Sofía, y Marcos vio la determinación en su mirada. Con un suspiro resignado, asintió y la dejó avanzar. Sofía se acercó a la mesa, y Marcos se mantuvo a una distancia prudente, listo para intervenir si la situación se tornaba peligrosa. «¿Te creías que podrías escapar tan fácilmente, hija?», preguntó el lobo, una sonrisa cruel en su rostro. «Soy más que eso. No soy tu propiedad», respondió Sofía, su voz firme. Marcos sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. La confrontación era inevitable, pero lo que vino a continuación fue algo que nunca había anticipado. En medio de la conversación, una mujer apareció de entre las sombras, y cuando Sofía la vio, su rostro palideció. «¿Mamá?». Sofía apenas pudo articular la palabra, su voz llena de incredulidad. La mujer, que había estado alejada de la vida de Sofía durante años, se acercó lentamente. «Sofía, he estado buscándote», dijo, su voz suave pero cargada de una tensión palpable. Marcos sintió que el tiempo se detuvo. La revelación de que la madre biológica de Sofía estaba en el centro de todo era un golpe devastador. No solo estaban enfrentando a una red criminal, sino que Sofía estaba cara a cara con la persona que la había abandonado. «¿Por qué me dejaste? ¿Por qué volviste ahora?». Sofía gritó, la mezcla de dolor y rabia en sus ojos. Marcos se acercó a ella, su instinto protector tomando el control. «Sofía, calma», dijo, intentando tranquilizarla mientras la tensión en la sala aumentaba. «Tu madre ha estado manipulando todo desde las sombras», intervino el lobo, disfrutando del espectáculo. «Siempre supe que volverías a ella». La confusión y la traición se reflejaban en el rostro de Sofía. «No puedo creerlo», murmuró, su voz quebrándose. Las emociones estaban a flor de piel, y Marcos sabía que la situación se tornaba peligrosa. «Déjame explicarte», dijo la madre de Sofía, extendiendo las manos, buscando la conexión que había perdido por años. «No entendías lo que estaba pasando. Hice lo que creí necesario». «¿Necesario? Abandonarme en un contenedor de basura era necesario». Sofía replicó, su voz llena de furia. Marcos observó el intercambio, sintiendo que el aire se volvía más pesado. La traición de la madre de Sofía era un golpe directo al corazón de la joven, y su lucha interna era evidente. «Debes elegir, Sofía», dijo el lobo, con una sonrisa burlona. «Puedes volver a casa, o puedes quedarte con este policía que nunca entenderá tu verdadero potencial». Sofía miró a Marcos, y por un instante, el mundo exterior se desvaneció. Ella sabía que la elección que estaba a punto de hacer podría definir su futuro, pero la confusión y el dolor la llevaban a un abismo del que no estaba segura de poder salir. «¿Y si elijo huir?», preguntó, su voz temblando. Marcos, sintiendo que el tiempo se esfumaba, tomó su mano. «No estás sola, Sofía. Nunca lo has estado». A medida que las palabras salían de su boca, la atmósfera se volvía más tensa, y el peligro latente se hacía cada vez más evidente. El destino de Sofía, su lucha entre el amor y la traición, se encontraba en un punto crítico, y Marcos sabía que debían actuar antes de que la situación se tornara irreversible. Marcos se encontraba en su oficina. La luz tenue de la lámpara iluminaba sus papeles desordenados, y un mapa de la ciudad cubierto de marcadores y notas se extendía sobre su mesa. Fuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza, como si el cielo también compartiera su inquietud. Había pasado la mayor parte de la noche revisando los datos que había conseguido sobre la organización criminal, pero algo no encajaba. Las piezas del rompecabezas se resistían a formar una imagen clara, y la presión de encontrar al traidor dentro de la fuerza lo mantenía en vilo. Con el teléfono en la mano, Marcos llamó a su contacto, el inspector Javier, un amigo de confianza que había estado en la fuerza durante más de 2 décadas. La línea sonó varias veces antes de que Javier contestara. Su voz cansada resonó al otro lado. «Marcos, ¿es un buen momento?», preguntó Javier, y su tono indicaba que sabía que no lo era.
Necesito que revises las listas de los miembros de la unidad. Hay algo que me dice que hay un traidor. Información está filtrándose, y no puedo confiar en nadie, respondió Marcos, la ansiedad emitiendo de su voz. Entiendo. Te enviaré lo que pueda encontrar, pero ten cuidado, amigo. Este tipo de cosas no suelen terminar bien, advirtió Javier, y la preocupación se hizo palpable en su tono. Marcos colgó y se quedó mirando el mapa, contemplando sus opciones. Era evidente que el tiempo se estaba agotando. La llamada anónima había sido un grito de auxilio, y no podía permitir que la vida de Sofía se convirtiera en otra víctima de la traición dentro de su propia casa. Al día siguiente, se reunió con Sofía en un café discreto, alejado de las miradas curiosas. La joven llegó con una expresión de determinación, aunque sus ojos aún mostraban huellas de miedo. Marcos le ofreció un café, y ella aceptó con un ligero asentimiento. Necesitamos hablar sobre cómo podemos identificar al traidor, comenzó Marcos, mirando a su alrededor para asegurarse de que no había oídos indiscretos. He estado revisando la información y creo que hay alguien filtrando datos a la banda. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Sofía, su voz temblando un poco. Las operaciones no se están llevando a cabo como deberían. Información confidencial está llegando a ellos demasiado pronto. Necesitamos ser cautelosos, dijo Marcos, su mirada fija en la joven. Sofía se estremeció. Recordaba cómo había sido manipulada, cómo había confiado en personas que le habían prometido protección solo para caer en una trampa. ¿Cómo podemos saber quién es?, preguntó, buscando en los ojos de Marcos alguna chispa de esperanza. Podríamos hacer algunas pruebas. Tal vez crear una situación que solo el traidor conocería. Si se mueve, podremos identificarlo, sugirió Marcos, sintiendo que la idea tenía potencial. Podemos utilizar el próximo operativo como cebo, propuso ella, su voz tomando un tono más firme. Si logramos filtrar información falsa, el traidor podría revelarse. Marcos sonrió, sintiendo que la chispa de la esperanza comenzaba a encenderse entre ellos. Es arriesgado, pero podría funcionar. Necesitaremos aliados de confianza, dijo, mientras empezaba a trazar un plan mental. La conversación siguió fluyendo, con ideas y estrategias que se entrelazaban entre ellos. Sin embargo, a medida que el café se enfriaba en las tazas, la tensión aumentaba. Sabían que el tiempo no estaba de su lado y que cada segundo contaba. Un par de días después, Marcos y Sofía se reunieron con un pequeño grupo de policías leales. La sala de reuniones estaba iluminada por una luz fría, y el ambiente era tenso mientras discutían el plan. Entre ellos estaba Javier, que había llegado con información valiosa. He revisado las listas y he encontrado algunos patrones extraños, dijo Javier, mientras colocaba unos documentos sobre la mesa. Hay un par de nombres que aparecen en lugares donde no deberían estar. Marcos tomó los documentos y los examinó detenidamente. Reconocía algunos nombres, pero había otros que le eran completamente desconocidos. ¿Crees que alguno de ellos podría ser el traidor?, preguntó Sofía, su voz tensa por la ansiedad. Es posible. Lo que necesitamos es vigilancia constante sobre estos individuos. Cualquier movimiento fuera de lo normal. Y debemos estar listos para actuar, respondió Javier, su mirada seria. Marcos sintió una oleada de determinación. Sabía que tenían que actuar rápidamente, así que trazaron un plan para observar a los sospechosos en su vida diaria. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Marcos, Sofía y Javier se turnaban para vigilar a los policías que parecían tener conexiones con la banda. En medio de sus vigilancias y encuentros, la tensión crecía. La sensación de ser observados estaba siempre presente, y la posibilidad de que el traidor pudiera descubrir sus intenciones pesaba sobre ellos como una sombra. Una noche, mientras Marcos estaba en su coche, observando la entrada de un bar frecuentado por miembros de la banda, notó algo extraño. Un policía que había estado bajo su vigilancia se acercó a un grupo de hombres que claramente no eran de la zona. Sus instintos le dijeron que debía actuar. Marcos se comunicó rápidamente con Sofía y Javier, pidiéndoles que se reunieran con él. Cuando llegaron, les explicó lo que había visto. Podemos seguirlo, pero debemos ser cautelosos. No sabemos cuán profundo está involucrado, advirtió Javier. No hay tiempo que perder. Si estamos en lo correcto, tenemos que descubrir la verdad antes de que se entere de nuestra vigilancia, dijo Sofía, su voz llena de una determinación feroz. Decididos, los tres comenzaron a seguir al policía, manteniéndose en las sombras, atentos a cada movimiento.
La adrenalina corría por sus venas mientras se adentraban en un mundo que parecía estar al borde del colapso. Sabían que estaban jugando con fuego, y cualquier error podría costarles muy caro. Mientras seguían el rastro, la atmósfera se volvía más tensa. El policía se dirigió a un callejón oscuro, y Marcos sintió que algo no estaba bien. De repente, el hombre se detuvo y comenzó a hablar con un individuo encapuchado. La conversación era inaudible, pero el lenguaje corporal era suficiente para que las alarmas sonaran en la cabeza de Marcos. «Esto es más grande de lo que pensábamos», susurró Javier, observando los movimientos del policía y el encapuchado. «Necesitamos pruebas. No podemos simplemente actuar sin más», dijo Sofía, y Marcos asintió, sintiendo que cada instante era crucial. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida. El encapuchado levantó la cabeza y, por un breve momento, sus miradas se encontraron. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que el corazón de Marcos se detuviera. Sabía que debían retirarse de inmediato. «Retrocedamos, ahora», ordenó, su voz grave y baja. El grupo se retiró lentamente, manteniendo la calma mientras se alejaban del lugar. En su mente, la imagen del encapuchado se grabó como una advertencia, un presagio de que el peligro se acercaba. El traidor estaba más cerca de lo que pensaban, y el tiempo se les estaba acabando. La lluvia caía con fuerza sobre el asfalto, creando un sinfín de charcos que reflejaban las luces parpadeantes de los neones del club nocturno. Marcos y Sofía se encontraban en un vehículo, estacionados a una distancia prudente del bullicioso local. La tensión era palpable en el aire, y el sonido de la tormenta parecía acompañar el acelerado latido de sus corazones. «¿Estás lista?», preguntó Marcos, mirando a Sofía con preocupación. Ella había estado en el centro de este oscuro mundo y ahora, tras la revelación de su madre, todo parecía más complicado que nunca. Sofía inhaló profundamente, tratando de calmar sus nervios. «No tengo otra opción. Si no lo hacemos ahora, nunca tendré una oportunidad de escapar de esto», respondió, su voz firme, aunque se podía notar un ligero temblor. Marcos asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que era arriesgado, pero no podía permitir que Sofía enfrentara este peligro sola. «Recuerda, solo vamos a observar. Necesitamos pruebas para que la policía actúe. No podemos arriesgarnos a que te reconozcan», dijo, apretando su puño en el volante. Sofía lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y miedo. «Lo sé, pero debo enfrentar a mi madre. Necesito entender por qué me abandonó, por qué me arrastró a este mundo». Su voz se quebró al mencionar a la mujer que había sido su madre biológica, la misma que ahora era parte de la red criminal que la había atrapado. Con un último vistazo al club, ambos se bajaron del coche y se dirigieron hacia la entrada. La música retumbaba en sus oídos, y la atmósfera estaba cargada de un aire de desenfreno. Marcos se sentía fuera de lugar, pero sabía que debía proteger a Sofía a toda costa. Una vez dentro, sus ojos se adaptaron a la penumbra iluminada por luces de colores. La multitud danzaba, ajena al peligro que se escondía tras las sombras. Sofía se movió con cautela entre la gente, y Marcos la siguió de cerca, manteniéndose alerta. «Ahí está», susurró Sofía, señalando a un grupo en una esquina. Marcos frunció el ceño al reconocer a algunos de los miembros de la banda, sus rostros familiares por las fotos que había visto en su investigación. «¿Ves a tu madre?», preguntó Marcos, intentando mantener la calma. Sofía hizo un gesto afirmativo, sus ojos fijos en una mujer de cabello oscuro y rizado que estaba hablando con un hombre robusto. La mujer parecía tener una autoridad innata en su postura, y la inquietud se apoderó de Sofía. «No puedo creer que esté aquí», murmuró, el dolor y la rabia luchando por salir. «¿Quieres que nos acerquemos?», preguntó Marcos, sabiendo que cada paso que daban podía ser el último. «No, no todavía. Necesito escuchar lo que dicen», respondió ella, moviéndose hacia una esquina donde podrían ocultarse un poco mejor. A medida que se acercaban, las palabras de la mujer llegaron a sus oídos. «No podemos permitir que la policía siga investigando. Necesitamos actuar rápido antes de que se enteren de lo que realmente está sucediendo». El corazón de Sofía se hundió al escuchar esas palabras. Su madre no solo había abandonado a su hija, sino que también estaba conspirando con criminales. La rabia y la traición la invadieron, pero sabía que debía mantener la calma. «¿Está hablando de mí?», preguntó en voz baja, su rostro pálido. Marcos la miró, comprendiendo la tormenta de emociones que la consumía. «Probablemente.
Pero no puedes dejar que eso te afecte ahora. Debemos conseguir pruebas. Sofía asintió, pero su mente giraba a 1000 por hora. Cuantas más palabras escuchaba, más se daba cuenta de que su vida había sido manipulada desde el principio. La culpa y el resentimiento hacia su madre crecían como una sombra oscura. De repente, un grito rompió la concentración de ambos. Era una mujer que parecía estar siendo arrastrada por un par de matones. Marcos se tensó, sintiendo que la situación se tornaba peligrosa. «Debo ayudarla», dijo Sofía, su instinto de compasión empujándola a actuar. «No, es demasiado arriesgado», respondió Marcos, pero era demasiado tarde. Sofía ya se había movido hacia el alboroto. Marcos la siguió, buscando protegerla mientras se abría camino entre la multitud. Cuando llegaron, Sofía se interpuso entre los matones y la mujer, su corazón latiendo rápidamente. «Suéltala», gritó, su voz resonando sobre la música. Los matones se detuvieron, mirándola con desprecio. «¿Quién te crees? Esto no es asunto tuyo, niña», dijo uno de ellos, acercándose con una sonrisa burlona. «Sí, pero si no la sueltan, será asunto mío». La determinación en la voz de Sofía era palpable y, por un instante, la sorpresa hizo que los hombres dudaran. Marcos utilizó esa oportunidad para avanzar y, con una rápida maniobra, logró empujar a uno de los matones, haciendo que perdiera el equilibrio. La mujer aprovechó para escapar y correr hacia la salida, mientras la música seguía sonando, ajena al caos que se desarrollaba. «Vámonos», gritó Marcos, tomando a Sofía de la mano y llevándola hacia la salida. Sin embargo, la situación se tornó caótica. Los matones se recuperaron rápidamente y comenzaron a buscar venganza. Marcos y Sofía se encontraron rodeados, y la adrenalina surcaba sus venas. «Tú no deberías estar aquí, Sofía», dijo uno de los hombres, su voz baja y amenazante. «Tu madre no estará contenta». La mención de su madre hizo que Sofía se sintiera aún más atrapada, pero en lugar de dejarse llevar por el miedo, se plantó. «No tengo miedo de ella. Estoy aquí para acabar con esto». Marcos la miró, admirando su valentía. «Eso es lo que tenemos que hacer, pero no podemos hacerlo aquí. Necesitamos salir de este lugar». Justo en ese momento, las puertas del club se abrieron de golpe, y un grupo de policías entró, liderado por un compañero de Marcos. El caos se desató mientras los matones intentaban escapar. Sin embargo, la intervención de la policía hizo que la situación se volviera a su favor. «Marcos», gritó su compañero al verlo. «¿Qué está pasando? Llévate a Sofía y asegúrate de que esté a salvo». «Yo me encargaré de los demás», respondió Marcos, su mirada fija en los matones que intentaban organizarse. Los policías comenzaron a arrestar a los miembros de la banda, y en medio del tumulto, Marcos sintió que el destino de Sofía estaba a su alcance. Sin embargo, mientras luchaban contra los criminales, su mirada se encontró con la de la mujer que había estado buscando, su madre. «Mamá», gritó Sofía, pero la mujer sonrió de manera desafiante antes de desaparecer entre la confusión. Marcos, sintiendo que la oportunidad se deslizaba entre sus dedos, se lanzó tras ella, pero su instinto le decía que debía priorizar la seguridad de Sofía. Con un último vistazo, vio que su hija adoptiva estaba a salvo con los policías. «No te escaparás», gritó Marcos, su determinación ardiente. La persecución se convirtió en un juego del gato y el ratón, pero Marcos estaba decidido a no dejar que su pasado se interpusiera en su camino. Con el apoyo de su equipo, logró encerrar a los matones en una trampa, y finalmente, la madre de Sofía fue atrapada en un callejón sin salida. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Marcos, respirando con dificultad mientras se acercaba a ella. La ira y la tristeza se mezclaban en su voz. La mujer sonrió, una expresión de desprecio en su rostro. «Siempre supe que volverías por ella. Pero nunca entenderás lo que realmente estaba en juego». Con la evidencia en mano y la ayuda de la policía, Marcos finalmente logró arrestar a la madre de Sofía y a los líderes de la banda. El peso de la verdad caía sobre sus hombros, y al ver a Sofía, sintió una mezcla de alivio y alegría. Ella estaba libre de su oscuro pasado. «Lo hicimos», dijo Marcos, acercándose a ella después de todo el caos. Sofía lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Gracias, Marcos. No sé qué haría sin ti. Siempre estaré aquí para ti, Sofía. No importa lo que pase, eres mi familia», respondió él, sintiendo que su acto de compasión había dado fruto. Mientras la lluvia seguía cayendo, ambos entendieron que aunque su pasado estaba lleno de sombras, el futuro estaba lleno de esperanza.
La redención no solo era posible, sino que también era un nuevo comienzo.